cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buriticá, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. En el día de hoy vamos a hablar del tema del deslinde y amojonamiento, con un término de pronto muy técnico que tal vez no hayamos escuchado, pero que es muy común en nuestras fincas, los campesinos y, ¿por qué no?, también dentro de la zona urbana cuando estamos en un litigio frente a linderos. Iniciemos entonces definiendo qué es el deslinde. El proceso de deslinde consiste en que un juez de la República, cuando tenemos dudas sobre nuestros linderos, toma una decisión y dice, vea, la línea divisoria, la línea que divide su predio del otro es esta. Entonces, el proceso de deslinde es una orden, llamémosla de alguna manera una orden judicial, donde un juez determina, después de hacer todo un análisis de títulos, haber escuchado unos peritos, unos testigos, determina por dónde debe ir un lindero. Y es que es muy común que nuestros campesinos o que tengamos un lote en una vereda y que tengamos dudas por dónde es el lindero, y esto ha ocasionado un montón de dificultades que vienen concomitantes, subsiguientes a la situación de esas dudas de los linderos. Y voy a poner el ejemplo que tengo una finca y yo pienso que mi lindero es por tal sector, pero mi vecino considera que él tiene derecho a más tierra y que en su escritura no está establecido bien ese lindero, y comienza a irse corriendo los linderos de mi propiedad. Es muy común en los municipios, muy común en las veredas, escuchar ese tema de que se nos van corriendo los linderos, o nosotros consideramos que tenemos derecho a más tierra y vamos corriendo los linderos. Es ahí donde cobra importancia un proceso de deslinde y amojonamiento. El término amojonamiento es la consecuencia del deslinde. Entendamos el término amojonamiento, el mojón, como los objetos que se van a poner para tirar ese linderos, es decir, para delimitar. Vamos a suponer, o voy a poner el ejemplo de un mojón, que sean los palitos, para que ustedes me logren entender, los estacones que se ponen con un alambrado. Podría ser también un mojón las piedras, incluso mojones naturales. Podríamos hablar de un cerco natural, unas plantas, unos árboles de siete cuero nativos, por ejemplo, de la región, o unos sauces que me delimitan el lindero. Entonces, cuando tenemos esas dudas frente al límite que tiene mi propiedad, acudimos a un proceso de deslinde y amojonamiento. Estoy poniendo el ejemplo de las fincas porque es lo más común. En mi finca no tengo claro por dónde son los linderos y eso comienza a ocasionar un montón de dificultades. Entonces acudo a la jurisdicción civil, es decir, acudo a un juez a través de un abogado que me va a iniciar un proceso de deslinde y amojonamiento. Hablemos entonces cómo es el trámite, cómo es el proceso de ese deslinde y amojonamiento, cómo se lleva. Cuando estamos en ese proceso de deslinde y amojonamiento, nuestro abogado va a presentar una demanda de deslinde y amojonamiento. Ese proceso se llama un proceso especial, está dentro del Código General del Proceso como un proceso especial, y tiene ese nombre de proceso especial porque tiene unos requisitos únicos. Por ejemplo, hay que contratar un perito, una persona que esté dentro de una lista de evaluadores, una persona que tenga esas características técnicas, para que él haga una medición del terreno, haga un estudio de títulos. Entonces coge unas escrituras, unos certificados de libertad, una información que se le brinda, va al terreno y va a decir, mire, según esta información que yo acabo de investigar, el límite de su propiedad es por acá. Entonces se van a vestigios. Llamemos vestigios, por ejemplo, el palo de guayaba que existió hace 50 años. Y uno dirá, pero es que ya hoy no está el palo de guayaba. Pero quedó un vestigio que me demuestra que ahí había un palo de guayaba. Vamos a suponer que dentro de las escrituras que hace la investigación el perito, encuentra que había una piedra, que había una chamba
que había algo que me determinaba que por ahí era el lindero de esa propiedad. Incluso va a comenzar a cambiar de dueños. Entonces, a medida que van cambiando, van estudiando esas escrituras y van a encontrar que ese primer dueño fue tal persona y que mi lindero estaba con tal persona. Una vez ese perito ha hecho ese trabajo, el abogado cuando presenta la demanda la va a presentar con ese peritazgo y además de ese peritazgo con los certificados de libertad de los dos bienes que tenemos el litigio, que no sabemos por dónde son los límites. La persona que es demandada en un proceso de deslinde y amojonamiento, esa persona cuando contesta la demanda también puede presentar él mismo un peritazgo y puede decir, va señor juez, yo voy a presentar oposición como tal a ese peritazgo, voy a controvertir ese peritazgo que están diciendo que es por acá, y puede presentar también uno nuevo, no es que sea obligación, pero él también puede presentar un nuevo peritazgo y puede decir, vea, según este perito y según esta investigación que se hizo, el deslinde no es por ahí, es realmente por acá, y presenta los soportes. Después se hace una inspección ocular, es decir, se va al sitio a practicar la diligencia de deslinde y amojonamiento. Los tratadistas del derecho dicen que es el ejemplo claro de una inspección ocular. Nosotros los abogados llamamos que es el proceso que se come en caliente, y le decimos que es el proceso que se come en caliente porque es en una diligencia allá mismo donde el juez va a determinar por dónde es esa línea divisoria. Entonces es muy bonito, es un proceso muy democrático, muy bonito, porque el juez llega al sitio donde se va a practicar el deslinde, donde decimos que es por acá o es por acá, dependiendo de lo que nosotros estemos discutiendo de nuestros linderos, y el juez va a escuchar los testigos. Esas personas van a comenzar a decir, va, yo tengo entendido que siempre es por acá, de hecho yo caminaba hace 50 años, hace 70 años yo caminaba por acá, hace 20, entonces tengo entendido que siempre el lindero de esta propiedad es por acá, o la persona que vendió o la persona que compró. Escucha a los peritos, los argumentos que dan, porque en ese estudio que ellos hicieron encontraron que ese deslinde debe ser por tal parte, debe ser bordeando una quebrada, debe ser por una carretera, debe de ser lo que les decía ahora, los vestigios. Según este palo que existió, ahí se veía que había un palo de laurel, que había tal situación que me determina que el lindero siempre es por ahí. El juez ahí mismo podrá practicar el deslinde, deberá practicar el deslinde y tira esa línea divisoria y va a decir, vea, es por acá por donde debe ser. La otra parte, el demandado, puede presentar una oposición. Si no presenta oposición, ahí mismo el juez podrá dar sentencia y decir, esta es la línea divisoria. Si la otra parte presenta oposición, tiene 10 días para que presente también su peritazgo y su oposición se convierte, para que ustedes me lo logren entender, en una nueva demanda. El que fue demandante pasa ya a ser demandado, porque el juez toma una decisión y dijo, es por acá que se debe tomar ese lindero. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo, yo tengo 10 días, después de que ahí no se ha podido dar sentencia, porque si presenté oposición, no hay una sentencia todavía de deslinde. Y una vez la otra persona tiene 10 días para que pueda determinar y pueda presentar la demanda y pueda llegar a un nuevo peritazgo, en esos 10 días él va a seguir el mismo curso del proceso y posteriormente el juez va a dar una sentencia que también pues es sujeta a apelaciones. Es decir que esa sentencia, si yo no estoy de acuerdo, puedo acudir pues a un funcionario, a un juez de una mayor jerarquía en conocimiento, y en igualdad de conocimiento, pero en competencia, y ese juez va a determinar entonces por dónde es el deslinde. Este es uno de los procesos bonitos que trae el Código General del Proceso, como es el deslinde, amojonamiento, y ese cuando usted tenga dudas, señor televidente, por dónde son los linderos, o considere que su vecino se le está corriendo el lindero, o que está obstaculizando su entrada porque considera que es por acá y no por acá, usted debe acudir a un proceso de deslinde y amojonamiento. Recordemos, deslinde delimita los límites y amojonamiento pone los cercos, los ubica, pone un vestigio, pone algo que me vaya a demostrar por dónde quedan esos límites. Agradecemos a TV Peñuela este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchas gracias.